Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Esperando en Dios que todos y todas hayan pasado una muy linda vacación aquí en el país, ya sea fuera de nuestro país o fuera del área centroamericana. Hay muchas personas que fueron a Estados Unidos, a Colombia, a donde quiera que haya pasado sus vacaciones. Dios les siga bendiciendo y ojalá a partir de hoy y mañana que se incorporen a sus trabajos tengan toda esa energía y recargadas las baterías después de una muy linda experiencia. Vamos a seguir nosotros con esta homilía del 16 de marzo de 1980, la penúltima homilía de Monseñor en catedral, y nos queda nada más la de El Hospitalito, que es la última homilía. Pero vamos a estudiar a Monseñor Romero en esta homilía del 16 de marzo, que es, les decía, es muy densa, tiene mucho contenido, tiene mucha voz de profeta en esto. El día de ayer estuvimos estudiando a Monseñor Romero, retomando ese documento pastoral de los obispos de Brasil, y hoy no es la excepción. En base a ese documento pastoral de los obispos en el Brasil, que Monseñor hace suyos y que lo aplica a la realidad del Salvador, hoy tenemos una frase cortita pero profunda. Dice Monseñor el día de hoy en esta frase: hermanos, la Iglesia no está en contra, sino que favorece una auténtica reforma agraria que de veras beneficie al hombre del campo. Y si alguna crítica se hace entre nosotros, no es porque estamos en contra de la reforma agraria, sino porque la quisiéramos tan auténtica, tan eficaz, que no se contaminara de toda esa sangre y todas esas dudas que el pueblo mantiene frente al gobierno. Esta es la frase, es corta. Monseñor no es que esté en contra, la Iglesia no es que esté en contra de la reforma agraria, no lo puede estar. Pero quiere dejar bien claro que el deseo de la Conferencia Episcopal, pero el deseo más grande de Monseñor Romero, es que la reforma agraria no venga ni manchada por la sangre de la represión, porque era muy fuerte la represión, y que no venga plagada de tanta mentira que dice el gobierno. El gobierno, al no decir la verdad, genera dudas. Todo gobierno, los actuales también, al no ser transparentes, al no decir la verdad, generan dudas. Y esas dudas el pueblo las sabe entender. Por eso fácilmente podemos escuchar cosas como que el pueblo es santo, el pueblo es sabio, el pueblo olfatea cuando alguien está diciendo la verdad, y cuando alguien miente, se olfatea. Y el pueblo apoya o retira el apoyo. Monseñor en esta frase pequeñita está haciendo sentir eso. No es que estemos en contra, pero acompañamos al pueblo en sus dudas. Acompañamos al pueblo en su denuncia de la represión. Así es la Iglesia, así era Monseñor Romero, y así debiéramos ser todos y todas. Oigamos a Monseñor. Dicen los obispos del Brasil: apoyamos los esfuerzos del hombre del campo por una auténtica reforma agraria que le posibilite el acceso a la tierra en condiciones favorables para su cultivo. Hermanos, la Iglesia no está en contra, sino que favorece una auténtica reforma agraria que de veras beneficia al hombre del campo
Y si alguna crítica se hace entre nosotros, no es porque estemos en contra de la reforma agraria, sino porque la quisiéramos tan auténtica, tan eficaz, que no se contaminara de toda esa sangre y todas esas dudas que el pueblo mantiene frente al gobierno. Pero que quede bien claro que según la doctrina de la Biblia y de la doctrina social de la Iglesia y la actuación de la Iglesia, ella, lo han dicho claro los obispos del Brasil, apoya los esfuerzos del hombre del campo por una auténtica reforma agraria que le posibilite el acceso a la tierra en condiciones favorables para su cultivo. Y también a ustedes, queridos obreros, la Iglesia los mira con cariño y defiende sus legítimas aspiraciones. En palabras de los obispos del Brasil, se compromete la Iglesia a defender la legítima aspiración de los trabajadores urbanos. Muchos de ellos son fruto de la injusticia del campo. Han tenido que emigrar del campo a buscar su vida en la ciudad. Y aboga la Iglesia por una existencia digna de la persona humana, especialmente en lo que se refiere al derecho de una vivienda y de una justa remuneración. Entonces, este Antiguo Testamento, este llegar de Israel a poseer una tierra, esta Pascua, para comer ya no un maná que baja del cielo, sino un pan que se trabaja en la tierra con las manos de hombre libre en su propia patria, en su propio campo, donde cultiva para comer. Todo esto nos está diciendo el Dios de la reconciliación. Todo el Antiguo Testamento, un proyecto de reconciliación integral, tal como lo quisiéramos para nuestro país. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en la sección de la Palabra de Dios. Vamos acompañando a este pueblo de Israel en ese gran trabajo de constituirse pueblo, y no solo pueblo, sino también pueblo de Dios. Vamos a ver el día de hoy el tema del liderazgo, o de lo que hemos dicho en otra ocasión según palabras de Héctor Gallego, la palabra responsable o responsabilidad más que liderazgo. Leemos el libro de los Números, capítulo 11, versículos del 4 al 15, y dice lo siguiente: En aquellos días, los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro, con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban con el almíres. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo?
¿He concebido yo a todo este pueblo? ¿O lo he dado a luz para que me digas, coge en brazos a este pueblo y como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? ¿De dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando, danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que acompañar al pueblo es fácil? 400 años de esclavitud en Egipto pesan en los hombros del pueblo hebreo. Pesan. Quizá el máximo educador que tenemos en la teología de la liberación, quizá pueda darnos la razón ahora. Freire usa una palabra que sustituyó otra. Por años se ha usado una palabra: concientización. Yo, Mauricio, vengo y hablo con ustedes y yo hago un esfuerzo y los concientizo. Concientización. Yo les estoy haciendo conciencia. Esta es una figura que existió y que sigue existiendo. Hay personas que se llaman concientizadores. Pablo Freire metió una nueva palabra. ¿Cuál palabra? Concienciación. ¿Se parecen? Sí. Pero tienen dos marcos de acción completamente diferentes. Concientización: yo, el consciente, yo, el maestro, yo, el profesor, les hago conciencia a los que me escuchan. Eso es concientización. ¿Y qué es la concienciación? La concienciación, como bien lo dicen los pedagogos de la liberación, la concientización es un proceso de aquí para allá, de afuera hacia adentro, de repente de arriba hacia abajo. Si yo soy graduado de profesor o soy un licenciado, entonces yo sé y voy a enseñarle a los que no saben. Es un proceso de aquí para allá, de afuera para adentro, de arriba para abajo. De repente se vuelve una palabra, por lo menos desde el punto de vista de Pablo Freire, una palabra superable. Hay algo mejor que concientizar. Vamos a ver, ¿qué es concienciar? Concienciar no es nada de aquí para allá, no es nada de afuera hacia adentro, no es nada de arriba hacia abajo, sino concienciar es un proceso interno. La definición más corta de concienciación es tomar conciencia. Nadie le va a dar a usted conciencia. Yo no le voy a
a convencer a que usted sea de esta manera, sea de la otra manera. Eso significaría concientizar. Yo le voy a hacer conscientes a ustedes. No. Concienciación es que las personas miren su entorno y tomen conciencia. Esto es concienciación. Los verdaderos procesos de liberación, por eso se dice, parten de adentro hacia afuera. Yo tomo conciencia y transformo mi entorno. Yo me hago responsable de mi situación y ayudo que otros se hagan responsables de su situación. Pero yo tomo conciencia. Y al tomar conciencia, contagio a otros para que también los demás tomen conciencia. Y cuando ya yo tomé conciencia y la otra persona tomó conciencia, nadie nos da atol con el dedo. Ya entendemos la situación. Moisés se la está pasando mal. Estamos hablando de una situación nada más a 3.250 años de distancia. Poquito tiempo, ¿verdad? 3.250 años. El pueblo, después de 400 años de esclavitud, ahora llega un momento en que se siente libre. Pero añora, anhela lo que le daban cuando era esclavo. No ha tomado conciencia el pueblo todavía de que en vez de estar comiendo cebollas, puerros, carne como esclavo, es mejor comer maná, pero en libertad. Esa toma de conciencia cuesta que el pueblo la tome. Hay personas en nuestro ambiente que anhelan un pasado reciente o de muchos años. Allá éramos esclavos. Ahora estamos empezando a disfrutar la libertad, pero yo prefiero aquella época. No importa si yo era esclavo, pero preferiría ser esclavo y tener comida, ropa, televisión, etcétera, a vivir una situación de pocas cosas en un periodo de libertad. Vendo mi libertad por aquella esclavitud, porque por lo menos allá tengo comida, allá tengo ropa. Los pueblos, cuando no toman conciencia de su situación, son presa de la esclavitud y no se dan cuenta. La toma de conciencia, según Pablo Freire, es una tarea que el que ya tiene conciencia contagia, no concientiza, contagia. Mi toma de conciencia contagia a los demás. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el evangelio que tenemos ahora de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y dice así: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan. Denles ustedes de comer.
Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Difícil el tema de la toma de conciencia. El pueblo de Israel, allá junto con Moisés, en eso que nos narra el libro de los Números, es un pueblo en formación. Están saliendo de la esclavitud de Egipto. Son un grupo de tribus, 12 tribus, y están dando pasos hacia la formación de un pueblo. Aquí en Mateo, con el nuevo Moisés, Jesús está formando al pueblo. El nuevo Israel. El viejo ya quedó atrás. Y qué difícil, pero no imposible, que los nuevos miembros del nuevo pueblo de Dios cambien de mentalidad. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Jesús despide a esa gente, que vayan a buscar su comida, que resuelvan ellos sus problemas. Y Jesús les dice: no hace falta que los despidamos. Denles de comer ustedes. Ajá, ¿y cómo? Aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. A ver, Jesús, ¿cómo? Tráiganmelos. 5 panes y 2 peces. Hagan que la gente se recueste en la hierba. No nos va a dar el tiempo, lógicamente, de tocar todo, pero vamos a dejar punteado el planteamiento. No es necesario que los despidamos. Denles de comer ustedes. ¿Cómo? Tráiganme los panes y los peces. Que el pueblo se recueste en la hierba. Son varios escenarios. Ya he explicado el tema de la bendición. Dios me bendice a mí, y el que está a la par, que no tiene, es porque Dios lo ha maldecido. Dios lo ha castigado. A mí me bendice y aquel lo castiga. Primera etapa. Segunda etapa. Dios me bendice y yo comparto un pedacito de mi bendición con ese maldito que no recibe nada. Yo y doy una limosna. Tercera etapa. Yo soy bendecido y mi bendición es mía y de los demás. Este es el punto que Jesús tocó ahora. Tráiganmelos. Hace la bendición. No dice el Evangelio de Mateo qué dijo en esa bendición. A lo mejor voy a pecar de atrevido. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. Tú me los has dado a mí, pero yo quiero que de estos 5 panes y estos 2 peces coman los que tengo a la par. Puede ser.
Y todos, 5,000, solo hombres, más las mujeres, más los niños, dijeron, Jesús está diciendo que lo que yo tengo lo puedo compartir con los demás. Primer elemento. No es que Jesús dijo abracadabra, patas de cabra y se... No, eso es muy infantil, muy fácil. Segundo aspecto, Jesús les dice que se recuesten en la hierba. Los esclavos comen de pie, como la empleada doméstica. Los señores, el esposo, la esposa, los hijos, los dueños de la casa, ellos comen sentados y la criada anda mordiendo, comiendo, porque si suena la campanita, la empleada debe correr a atender a la señora o al señor o a los hijos de los señores. No, los manda que se recuesten en la hierba. Van a comer como señores, van a comer como hombres y mujeres libres. Esto es un cambio fundamental. Esto es una liberación. Vamos a seguir otro día hablando sobre este tema, porque aquí no somos fundamentalistas. No es que si Jesús pidió los 5 panes y los 2 peces y entonces de repente sobraron 12 canastos de sobras. No. Caricaturas no. Realidad sí. Toma de conciencia sí. Aquí tenemos otro tipo de programa. Bendiciones para todos y para todas.